¿Quieres aprender inglés más que cualquier otra cosa en el mundo, pero siempre hay algo que hace que sea tan difícil y casi imposible de lograr? Parece increíble que la solución se pueda encontrar en un libro que lo venden en prácticamente cualquier librería, pero más que un libro es una guía que te va a enseñar paso a paso cómo reconocer, manejar y eliminar todos esos obstáculos que aparecen cuando estás comenzando a aprender inglés. El libro al que me refiero y del que voy a hablar en este video es La Vaca, del Dr. Camilo Cruz. Si has oído hablar de este libro, sabrás que no es un libro para aprender inglés. El libro en ningún momento te dice literalmente que para aprender inglés tienes que hacer esto o lo otro. Sin embargo, algo que he comprobado es que para aprender inglés hay que tener una guía para poder vencer los obstáculos, excusas y miedos durante el aprendizaje del idioma. Todas estas limitaciones son las vacas que el libro te va a enseñar a eliminar para poder lograr el éxito en el aprendizaje del idioma inglés. Es posible que nunca hayas escuchado una interpretación del libro tal como la vas a ver en este video, pero vas a darte cuenta de cómo un libro que está pensado para lograr el éxito en la vida, lo puedes usar para ser exitoso aprendiendo inglés. Entonces, comencemos con la triste, pero feliz historia de la vaca. Cuenta la historia que un día un sabio maestro quería darle la lección más importante en la vida a su discípulo. Entonces comenzaron un viaje y llegaron a una aldea donde estaban las casas más pobres que alguien se pueda imaginar. El maestro le dijo a su discípulo que iban a pasar la noche en una de esas casas, y eligió la casucha más empobrecida y a punto de derrumbarse para pedir posada. Cuando tocaron la puerta, salió un hombre que se veía consumido por la pobreza extrema de ese lugar, y se dieron cuenta de que en la pequeña casa había una gran familia en las mismas condiciones. En ese momento el sabio le pidió amablemente posada para poder pasar la noche. El hombre de esa casa, no muy convencido al principio, aceptó y los hizo pasar a su humilde vivienda. Cuando el sabio y su discípulo entraron, se sorprendieron al darse cuenta que esta familia tenía una posesión impensable para su situación: una vaca. Esta vaca flacucha era la que les daba el mínimo sustento para sobrevivir y también daba a esta familia la sensación de tener algo seguro que les garantizaba poder seguir viviendo. Todos en esa casa vivían pendientes de que la vaca comiera, que tuviera agua y que no le pasara nada, porque les daba terror el hecho de pensar que a su vaquita le pasara algo. Todos los miembros de la familia estaban seguros que su propósito en la vida era cuidar de su vaca para poder seguir viviendo. Ya por la mañana el sabio maestro y su discípulo se levantaron muy temprano para seguir su camino, teniendo cuidado de no despertar a nadie. Pero antes de dejar la humilde casa, el sabio le dijo a su discípulo que en ese momento iba a aprender la lección que los llevó a ese lugar. Mientras el discípulo todavía seguía sin entender de qué se podía tratar, el sabio sacó una espada y con un rápido movimiento mató a la vaca, que cayó sin hacer mayor ruido. El discípulo, sin creer lo que veía, pensó que su maestro se había vuelto loco y, sintiéndose culpable por el trágico destino que esperaba a esta amable familia, siguió a su maestro de vuelta en su camino de regreso. Habiendo pasado unos años, el discípulo todavía se sentía culpable por aquella injusticia en la que él había tomado parte y no dejaba de pensar en las cosas terribles que pudieron haber pasado a esa familia. Entonces un día su maestro le dijo que iban a regresar a la misma casa donde habían cometido aquel atroz crimen que aún seguía atormentando al discípulo. No muy convencido de hacerlo, regresó con su maestro a aquel lugar con el temor de encontrar lo peor y seguro de que aquella familia había tenido un destino muy trágico. Al llegar al mismo lugar donde estaba la vieja casa donde se habían quedado, fue sorprendente ver que en vez de la vieja casucha había una casa grande y con comodidades inimaginables unos años atrás. Tocaron la puerta y el discípulo estaba seguro que ya no estaba la misma familia que les había dado posada en aquel momento. Tal fue la sorpresa al ver que la persona que salió de esa casa era el mismo hombre que los reconoció inmediatamente y les dio la bienvenida con una gran sonrisa. Sin embargo, ahora vestía buena ropa y claramente se veía mucho más feliz. Y lo mismo sucedía con toda su familia. La situación en ese hogar era tan diferente que el discípulo no podía creer lo que veía, y la emoción era tal que solo podía preguntar: ¿cómo es esto posible? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo? Entonces, el hombre se dispuso a contarles la historia más increíble que el discípulo había escuchado en toda su vida. Les dijo que casualmente aquel día que ellos se habían ido, ignorante de lo que realmente había pasado, un maleante envidioso había matado cruelmente a su preciada vaquita. Entonces fue en ese momento de desesperación, al darse cuenta que si no hacían algo, iban a morir,
Entonces decidieron plantar unas semillas en el patio de atrás de su casa para cultivar algunas verduras y así poder comer. Conforme pasaron los meses, se dieron cuenta que les alcanzaba para venderle algunas verduras a sus vecinos y después lograron vender una buena parte en el mercado de su aldea. Entonces, llegó un momento en el que se dieron cuenta que tenían los ingresos suficientes para construir una nueva casa y así comprar las cosas con las que solo podían soñar antes de que mataran a su vaca. El discípulo estaba tan emocionado por el desenlace de esta increíble historia que no podía contener la emoción. Ya de regreso, el maestro y su discípulo iban reflexionando sobre esta impresionante experiencia. Entonces el maestro le pregunta: ¿crees que si esta familia no hubiera perdido a su vaca, hubiera mejorado su vida? La respuesta fue clara y con mucha seguridad por parte del discípulo. Por supuesto que no, porque la vaca era lo que los tenía condenados a esa vida de conformismo y era necesario deshacerse de esa vaca para que pudieran mejorar sus vidas. Bien, esta es la trágica, pero también feliz historia de la vaca. He tratado de resumirla en lo posible, pero no quería perder ningún detalle esencial de la enseñanza de esta inspiradora historia. En el libro este relato ocupa más de 10 páginas y contiene muchos más detalles que le dan mayor profundidad y la hacen más interesante. La primera vez solo pude escuchar el audiolibro, pero fue suficiente para darme cuenta que yo era todo un ganadero con una enorme manada de vacas que tenía a mi cuidado. Todas mis vacas eran las excusas, pretextos y justificaciones que tuve durante 30 años y que no me permitieron aprender inglés. Fue hasta que la que yo creo era mi principal vaca se murió y me vi en la desesperación total. Fue cuando tuve la motivación necesaria para decidir que tenía que aprender inglés a cualquier precio. Pero hay algo que es realmente importante y es lo siguiente. Yo tuve las guías necesarias para poder lograrlo, y una de esas guías fue el audiolibro de la vaca que encontré en YouTube. En ese momento tuve una guía paso a paso para poder reconocer mis vacas, para lidiar con mis vacas y por fin matar esas cochinas vacas. Esto es lo que se puede lograr al usar el libro de la vaca como una guía en algo tan desafiante como aprender inglés desde cero. Si nos ponemos a pensar, la historia de la vaca es aplicable a cualquier situación de nuestras vidas, en donde nos hemos tenido que enfrentar a cosas nuevas y al principio desafiantes. Lo más fácil en estas situaciones, cuando no estamos en total disposición de pagar el precio que se requiere para lograrlo, es comenzar a dar excusas y pretextos para no hacerlos y así evitar la responsabilidad. ¿Recuerdas alguna situación como esta? Si estás comenzando a estudiar inglés desde cero, o al menos desde un nivel principiante, va a ser muy difícil porque los resultados no se van a ver inmediatamente, y va a ser muy fácil que comiencen a aparecer unas cuantas vacas por ahí. En el video que hice anteriormente llamado Miedos antes de comenzar a aprender inglés, mencioné algunas de las vacas más comunes en el aprendizaje del inglés. Sin embargo, hay otras vacas que son extremadamente peligrosas. Esto porque parecen frases de sabiduría que seguramente has escuchado o definitivamente vas a escuchar en algún momento. Por ejemplo, lo más importante no es ganar, sino haber competido. Entonces, ¿qué? ¿Eso quiere decir que no importa aprender a hablar inglés, sino tan solo hacer el intento de aprender? Otra vaca sería, por ejemplo, más vale poco que nada. ¿Acaso esto significa que si quiero aprender inglés, pero es muy difícil aprenderlo, me tengo que conformar tan solo con el idioma que hablo? No tienen sentido. En este momento tan solo estoy dando 2 ejemplos de muchísimos que hay y que son compartidos por tantísima gente. Es posible que nunca hayas pensado que este tipo de dichos populares fueran una vaca que te iban a impedir lograr algo tan grande, y es normal. Nadie explica este tipo de cosas, ni en la escuela ni tampoco en la mayoría de hogares de nuestros países. Esta es la diferencia con países donde la mayoría de personas son exitosas, porque ellos piensan de forma diferente, y aunque yo no sé cómo es la educación en esos países, podría decir sin temor a equivocarme que en sus escuelas los alumnos leen libros como el libro de la vaca. Si por mí fuera, la vaca sería un libro de lectura y orientación obligatoria durante todos los años de estudio aquí en mi Guatemala. Solo habría que imaginar cómo sería un país donde todos los alumnos que estén listos para entrar a la universidad tengan una mentalidad de matavacas. Por supuesto me refiero a mata excusas, mata pretextos y mata justificaciones. Un país así podría competir con cualquier otro país desarrollado en lo que sea. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? Para nada.
Las vacas son todas las justificaciones y actitudes limitantes que puedas pensar. Hay de todos los colores, aromas y sabores. Hay vacas propias, prestadas y regaladas por otras personas. Hay vaquitas chiquitas, vacas de regular tamaño y vacotas enormes que todos podemos llevar a nuestro cuidado. Sin embargo, por muy inocente que se vea la condenada vaca, puede llevarnos a vivir una vida de conformismo que no nos va a llevar a ningún lado. Las vacas son tan reales como por ejemplo esas deudas que posiblemente tengas y te están atormentando, o como esa sensación de no poder aprender inglés a pesar del deseo tan grande de querer lograrlo. Yo sé exactamente lo que se siente, pero ahora sé que el principio más importante para poder lograrlo es cambiando nuestra forma de pensar. Si en este momento te preguntas, ¿realmente este libro puede ayudarme a aprender inglés matando vacas? Te puedo asegurar que definitivamente sí. Lo que sí es cierto es que no es nada fácil y va a ser muy duro aceptar que tenemos vacas que hay que matar. Pero el Dr. Camilo Cruz ha escrito el libro explicando detalladamente en 5 pasos cómo alcanzar una vida libre de vacas. Paso número 1. Cómo identificar tus vacas. Paso número 2. Cómo determinar las creencias limitantes que viven en tu mente. Paso número 3. Cómo hacer una lista de las cosas negativas a causa de tus vacas. Paso número 4. Cómo hacer una lista de resultados positivos a causa de matar tus vacas. Y paso número 5. Cómo establecer nuevos hábitos de vida para ser un matavacas profesional. Ahora te pido que dejes volar tu imaginación visualizando una vida libre de vacas. Imagina lo que serías capaz si logras convertirte en alguien capaz de identificar tus vacas, también en alguien que puede desarrollar una estrategia para atacarlas frontalmente y matarlas antes de que se conviertan en obstáculos que te impiden crecer. Matar las vacas del aprendizaje del idioma inglés es un gran comienzo. Una vez aprendas cómo hacerlo, va a ser mucho más fácil aplicarlo a cualquier otra cosa en la vida. Y el libro de la vaca explica claramente cómo lograrlo. Ya por último quiero compartir de manera muy breve el ejemplo de uno de mis héroes. No por lo que es ahora, sino por lo que él hizo con tal de aprender inglés y ver hasta dónde ha llegado. Él sabía de alguna manera que aprender inglés a un gran nivel realmente valía el esfuerzo. Estoy hablando del señor Jack Ma, un matavacas profesional. Hoy en día él es el hombre más rico de Asia y también es el fundador de la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Y todo comenzó aprendiendo inglés. Lo que él hizo para aprender inglés fue extraordinario. Durante 9 años, él estuvo trabajando de gratis como guía de turista en su natal Hangzhou, China, a cambio de lecciones de inglés con los visitantes extranjeros. 9 años con tal de aprender inglés, solo porque creía, tan solo creía que aprenderlo realmente era importante. Y ahora es tan fácil venir y quejarse porque no hay dinero para pagar una academia de inglés. ¿Y esa es la justificación para decir que no es posible aprenderlo? Sí, increíble pero cierto. ¿Te imaginas cuántas vacas tuvo que matar Jack Ma para poder aprender inglés? Los resultados que ha tenido y sigue teniendo gracias a que es un matavacas profesional son claros. En la descripción del video voy a dejar los enlaces a algunos de los videos de Jack Ma que son muy inspiradores. Esto para que puedas ver por tu propia cuenta cómo piensa alguien que nunca se queja de los problemas y limitaciones que la vida le pone enfrente. Wow, este fue un video extenso, pero estoy muy feliz de haberlo hecho porque sé que a alguien le va a servir. Abajo en la descripción del video vas a encontrar los enlaces al audiolibro de la vaca, publicado en el canal oficial del Dr. Camilo Cruz. Todo el libro está resumido en 2 videos de aproximadamente 2 horas. Hasta el momento está disponible completamente gratis para que vayas y lo escuches. Entonces, este fue el análisis de la vaca. Gracias y espero que tengas un día genial. Hasta pronto.